Gracias, presidente, señorías. Empiezo esta intervención agradeciendo a todos los que en esta Cámara, de una forma u otra, han participado en el proceso de gestión de este proyecto de ley de presupuestos, al letrado de la Comisión de Hacienda, al responsable de Informática y a Carmen, administrativa de los servicios jurídicos. Y es que con ellos llevo casi 9 meses diseñando y creando un programa informático que facilitará la gestión de las enmiendas, la gestión y la votación de las enmiendas, y que seguiremos mejorando para el próximo presupuesto. Muchas gracias también a la labor realizada por la mesa de la comisión y, por supuesto, al trabajo de los 7 grupos parlamentarios. A todos, muchas gracias. Señorías, iniciamos el último trámite para la aprobación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el 2022, los terceros del actual Gobierno y de esta 10ª legislatura parlamentaria. Unos presupuestos adaptados y contextualizados a los momentos que vivimos y al presente y futuro que nos toca afrontar con 2 crisis en escena, la pandemia del coronavirus y la erupción volcánica de Cumbre Vieja. Pero si hay algo que caracteriza a este presupuesto es que lleva impreso un marcado carácter progresista, eminentemente social, realista, un presupuesto expansivo, prudente y con una clara vocación de fomento e impulso del empleo. Un presupuesto prudente porque el presupuesto de ingresos se ha elaborado, además de con los derechos reconocidos, también en función de los resultados que arrojan los distintos estudios sobre el crecimiento del PIB para el año 2022. Es indudable que el presupuesto de cada año es fundamental tanto para dar servicio a la ciudadanía, para garantizar la sanidad, la educación, las políticas sociales, la construcción de vivienda o el apoyo al transporte público y, por supuesto, para apoyar también a los sectores productivos, a las pymes y a los autónomos. Y más aún, este presupuesto, un presupuesto es fundamental en situaciones como la que vimos ahora de doble crisis, que la gente necesita más ayuda. Lo que refleja claramente la importancia de lo público, no solo por el peso que ha tenido en el PIB, sino además porque es el sector público el que puede hacer frente a lo que la ciudadanía demanda y, sobre todo, lo que demandan cuando más lo necesitan. Un presupuesto responsable porque, a pesar de la mayor flexibilidad presupuestaria, producto de la suspensión de las reglas fiscales para el año 20, 21 y 22, el Gobierno ha sido consciente de que tras el 22 llega el 23 y el 24, donde sí que estarán restablecidas las reglas fiscales, y por eso se ha evitado incrementar el endeudamiento, ha disminuido los intereses de la deuda y todo, además, manteniendo inalterables los impuestos. Y, por último, un presupuesto con una clara vocación de fomento e impulso del empleo. En definitiva, señorías, un presupuesto que en medio de un contexto de incertidumbre como la que vivimos, aspira a que Canarias se consolide como una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad que garantice los derechos básicos de sus ciudadanos, que no olvida a los que por diversas circunstancias, sobre todo por la pandemia y la crisis económica, se han visto expulsados del mercado laboral y carecen de recursos para llevar una vida mínimamente digna, pero tampoco se olvida del sector productivo generador de empleo. El total de enmiendas al articulado presentadas en este proyecto de ley fue de 137, de las que se admitieron a trámite 119, siendo 18 las inadmitidas por la mesa de la Comisión de Presupuestos. E insisto, inadmitidas por la mesa de la Comisión de Presupuestos, no vetadas, como manifestó en la comisión la señora Beato y el señor Enseñat. Y yo les aconsejaría a ambos nuevamente que se leyeran el reglamento para que se enteraran de que en las enmiendas al proyecto de ley de presupuestos el Gobierno no tiene capacidad de veto. Respecto a las 18 enmiendas, un 15% del total de las enmiendas al articulado presentadas por la oposición, la inadmisión tiene que ver con 2 principios básicos, principios que al menos los portavoces financieros de los grupos deberían ser conocedores, pero a la vista está que no lo saben o que se empeñan en ignorarlo, pero tiempo han tenido de aprenderlo. En primer lugar, que las enmiendas al articulado deben reunir 2 requisitos. Por una parte, que la materia guarde relación directa con los ingresos y gastos que integran el presupuesto y que esa inclusión esté justificada por ser un complemento de los criterios de política económica de la que el presupuesto es el instrumento, y por otra, que sea un complemento necesario para la mejor inteligencia del presupuesto y, en general,
para la mejor inteligencia de la política económica del Gobierno. Y, en segundo lugar, que una vez superado el debate de las enmiendas a la totalidad, ya quedan fijadas las cuantías globales de los estados de los presupuestos, esto es, los estados de ingresos y de gastos totales, que ya son inalterables. Y respecto a las 5 enmiendas restantes, que fueron inadmitidas, lo fueron porque se les dio un plazo o una oportunidad de subsanarla y no lo hicieron. De las 119 enmiendas al articulado admitidas, 19 de los grupos que apoyan al Gobierno, 35 de Coalición Canaria, 37 del Partido Popular y 27 de la diputada Espino, hemos aprobado transados 7. Esas 7 porque entendíamos mejoraba el texto del proyecto de ley, y la que no hemos aceptado no ha sido por capricho, ha sido por responsabilidad. Se han desestimado, y ustedes lo saben, en unos casos porque chocan frontalmente con los principios programáticos de este presupuesto, en otros porque ya en nuestras enmiendas se contemplaban idénticas acciones y, como es lógico, pues nos gustan más las nuestras y ustedes no quisieron transarlas. Y también porque algunas de las enmiendas presentadas son un puro brindis al sol. Y le voy a poner un ejemplo de lo que es un brindis al sol o demagogia o como quieran calificarlo. Y un ejemplo claro, más bien diría cristalino, lo tenemos con el Partido Popular. En su discurso, el señor Enseñat en la comisión dice de forma reiterativa que considera que la previsión de ingresos es irreal y acusa al Ejecutivo de incrementar la recaudación fiscal. Acusa al Gobierno de dedicar solo el 4% del presupuesto a apoyar a los sectores productivos y que fracasa en mejorar la sanidad y las políticas sociales. Y ya vamos a empezar a visibilizar esas incongruencias. En primer lugar, señor Enseñat, lo que dedica directamente este presupuesto al sector productivo es el 8,6% del mismo, no el 4%. Y eso de forma directa, porque de forma indirecta, obviamente, es bastante más. Además, y en segundo lugar, según el Partido Popular, este presupuesto fracasa en mejorar la sanidad y las políticas sociales. Y entiendo que ese fracaso, refiriéndose a un presupuesto, pues viene determinado porque entienden que se les asigna pocos recursos. Pues ya le digo, señor Enseñat, que el 75% del presupuesto va destinado a financiar las políticas sociales, la educación, la sanidad y la acción social. ¿O es que usted entiende que había que haber dedicado o destinado mayor cantidad a este tema? Y de ser así, ¿a qué partida sería la que usted barajaría el quitársela? Diga usted qué daría de baja, si el apoyo a los sectores productivos, a la subvención del transporte o a las partidas destinadas a la investigación, desarrollo e innovación, o daría de baja las partidas de educación. Dígalo, señor Enseñat, porque bien sabe que el presupuesto no es un brindis al sol. En un presupuesto los ingresos tienen que ser iguales a los gastos y si sube algo, tendrá que bajar algo. Y lo que no es de recibo es pedir incrementos en determinadas políticas sin mojarse y decir a cuáles renunciaría, porque a eso se le llama demagogia en estado puro. Dicho esto, hago referencia a otra premisa irrefutable. El dinero no crece en los árboles. Y el gasto público se financia directa o indirectamente con impuestos, porque los dineros que vienen de Europa se financian con impuestos. Los recursos del sistema de financiación autonómica se financian con impuestos, pero es más, lo que se financia vía endeudamiento también se financia con impuestos, porque el pago de esa deuda también se afronta vía impuestos. Con lo que si usted considera insuficiente la asignación a los sectores productivos, o a la sanidad o a la acción social, salvo que me diga de qué parte del presupuesto lo sacaría usted, la única solución sería incrementar los impuestos. Que, por cierto, impuestos que no se han tocado al alza, como ustedes llevan, en la oposición llevan machaconamente anunciando desde hace casi 3 años. Y de ser el incremento de gastos posible, obviamente vía incremento dispuesto, explíquenos el sentido de la enmienda del Partido Popular número 623, que determina que el Gobierno de Canarias, durante el ejercicio 22, emprenderá en el ámbito de sus competencias una reforma fiscal en Canarias que suponga una efectiva reducción de la carga fiscal que soportan las familias, autónomos y empresas. Y aquí la cuestión, ¿cómo se puede criticar la aportación al presupuesto a los sectores productivos, a la sanidad y a la política social y a la vez pedir una rebaja fiscal generalizada? Explíquelo, por favor, porque a buen seguro todos y todas los aquí presentes estamos ansiosos de conocer esa fórmula milagrosa. Y si el PP conoce esa fórmula milagrosa, que no lo pongo en duda, ¿por qué solo tira de ella cuando está en campaña electoral o en la oposición y no lo hace cuando gobierna?
Y le pongo un ejemplo muy claro. Durante la campaña de las elecciones en la que el señor Rajoy era el candidato a la presidencia del Gobierno de España, él juró y perjuró que si llegaba a la Moncloa lo primero que iba a hacer era bajar los impuestos. Pero como todos sabemos, porque lo padecimos, lo único que el señor Rajoy hizo durante su mandato fue recortar prestaciones y subir impuestos. Olvidan que el PP, en medio de una de las peores crisis que ha vivido el país, la receta que aplicó el señor Montoro para combatirla fue, entre otras, subir el IVA del 18 al 21%. Y por último, señor Enseñat, según usted, el PP tiene una alternativa y créame que me alegro. Lo que sí espero, tal y como le dije hace un ratito, es que esa alternativa, si algún día gobiernan, la apliquen, no hagan como hasta ahora, que prometen una cosa y luego hacen otra. Y partiendo de la base de que las enmiendas a la articulada le hemos aceptado un 7%, le pregunto tanto al señor Enseñat como a la señora Beato si lo que esperaban sus grupos es que aceptáramos pues, a cada uno un 50, un 60, un 70% de las enmiendas, porque de ser así, el proyecto de ley de presupuesto que hoy debatimos no serían los presupuestos del Gobierno, sino que serían los presupuestos de la oposición, y eso entiendo que ni siquiera es legal. Yo les recuerdo que los presupuestos son el manifiesto político de un Gobierno cuantificado monetariamente, el manifiesto político de un Gobierno, no el manifiesto político de la oposición. Dicen ustedes que apenas le hemos aprobado 58 enmiendas, aunque la realidad al día de hoy es que de momento han sido 63 y que van a ser algunas más, pero de las 63, 31 son de coalición. Y yo le pregunto, señora Beato, si no le da vergüenza quejarse cuando justamente Coalición Canaria, durante 4 años del anterior Gobierno, solo nos aprobaron, me refiero a Nueva Canarias, pues la significativa cantidad de 5 enmiendas en 4 años. 5 enmiendas en 4 años, es que es de traca. Respecto a la grave situación que está viviendo La Palma, en el texto articulado aparecen varios preceptos dedicados a la Isla Bonita. El primero, un conjunto de modificaciones normativas para aliviar la carga fiscal a los palmeros, que incluyen diferentes deducciones en la cuota autonómica del IRPF, en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en el impuesto de sucesiones y donaciones y en las tasas. Y además, una segunda disposición autorizando al consejero de Hacienda a realizar retenciones de crédito hasta un importe de 100 millones de euros cuando las mismas tenga por finalidad dar cobertura económica a la asistencia y al apoyo a los afectados por las erupciones volcánicas en la isla de La Palma, así como para recaparar sus consecuencias e impulsar la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental de la citada isla. Y continúa diciendo que si este importe de 100 millones resultara insuficiente, se podría ampliar sin cobertura. Y usted, señora Beato, es tan irresponsable que se le ocurre decir que es un presupuesto insuficiente para la reconstrucción de la isla de La Palma, si el presupuesto no tiene límite, o mejor dicho, el único límite que tiene es el inferior, nunca el superior. Yo, señora Beato, sí le quería decir que lo que usted ha dicho solo puede significar dos cosas, o demagogia, o que no tiene ni idea de lo que está hablando o lo que ha leído. Por último, referirme sucintamente a dos enmiendas que considero importantes. La primera, la de la renuncia por parte de los altos cargos de la subida salarial del año 22. Espero que, estando en ley, ya dejen de esa cantinela que llevan meses diciendo que aunque el presidente y el vicepresidente del Gobierno han dicho en muchísimas ocasiones que lo iban a congelar, bueno, ahora está en ley, ya no habrá manera de que puedan pensar que no es cierto. Y por último, la enmienda presentada por Coalición Canaria y el Partido Popular, y a la que los grupos que apoyamos al Gobierno nos hemos sumado, que es la referida al incremento del 5 al 10% del tipo de la IEM para el agua de consumo humano, con el fin de proteger a los productores de agua en nuestra tierra frente a quienes los importan desde fuera. En resumen, señorías, este proyecto de ley de presupuestos para el año 2022 que hoy se va a aprobar es un presupuesto cuyo objetivo es avanzar hacia la consolidación de la recuperación económica del archipiélago, potenciando un crecimiento económico equilibrado, sostenible y solidario. Muchas gracias.